Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor en este tiempo, en la de Bar de Hashem. Recuerda que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Josué, Yoshua, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como nos dice también allí el Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón vamos a estar entonces en esta noche meditando una vez más en la palabra del Señor. Venimos tocando el tema de siguiendo los pasos de Yahshua. El Señor dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, en esta noche te invito entonces que todos juntos estemos entrando en este tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Ya vamos entonces, hoy vamos a entrar en este otro punto que vamos a tocar hoy, que lleva como subtítulo Hamesh Kikrot y Dagin Shenayim. Hamesh Kikrot y Dagin Shenayim, que significa 5 tortas y 2 pescados. Y está basado entonces, como decíamos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo entonces primeramente el versículo 10, el punto A, que es Yehidus, aparte. Dice la palabra del Señor: vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Recuerda que el Señor mandó a sus eslajim allí a predicar el mensaje del Evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a depender totalmente del Señor. Y ahora ellos regresan de esta misión que el Señor le ha dado a los 12, y Él los viene y los toma aparte y los lleva allí a un lugar desierto. Cuando hemos dicho que cuando habla de un lugar desierto, no es precisamente a un desierto, a un lugar donde no hay nada, sino allí a un lugar apartado, donde no hay nadie, donde nadie esté con ellos. Y allí este lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida, allí al norte de Israel. Ahora, es interesante que el Señor, una vez que ellos vuelven, Él los llama, Él los toma y se retira aparte con ellos. ¿Por qué razón el Señor toma a sus talmidín en este momento, a estos 12, y los lleva aparte para a un lugar desierto? La razón es que cuando nosotros somos enviados por el Señor a predicar el mensaje del Evangelio, la Besura Jajeulah del Malchut Hashem, nosotros llevamos el mensaje del reino, y cuando quiere decir que nosotros somos enviados, pero no solamente somos enviados a llevar este mensaje del Evangelio a las naciones, sino que también, una vez que somos enviados, también debemos regresar, debemos volver a la presencia del Señor. Quiere decir que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿dejamos de estar con el Señor? No. Nosotros vamos con el Señor. El Señor dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va con nosotros. Pero cuando nosotros vamos y predicamos la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, la Besura Jajeulah del Malchut Hashem, el Evangelio del Reino de Dios, entonces nosotros estamos obedeciendo la palabra
palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a las multitudes, vamos a las personas, vamos a quien podemos llevarle esa palabra, la predicamos, le hablamos del amor del Señor, lo llevamos si es posible a los pies de Cristo para que Él reciba al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero nosotros debemos ir a la presencia del Señor. Recuerda que el Señor nos habla a través del profeta Jeremías cuando dice que algunos dirán: soñé, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, dice, y yo no les he hablado. ¿Por qué razón? Porque ellos no están en mi secreto. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran dado a conocer mi palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, para llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser enviados. Somos enviados. Cualquier persona, cualquiera de nosotros que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ya por esa razón que lo hemos recibido, que lo tenemos como nuestro Señor y nuestro Elohim, entonces debemos obedecer. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Qué es lo que el Señor nos mandó a nosotros? A cada uno de los que hemos sido lavados en la preciosa sangre del Cordero, el Señor, el Adonai nuestro, nos ha dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También nos dice: id a todas las naciones y haced discípulos, y que enseñándole todas las cosas que os he mostrado, os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos que ir, es una obligación, pero en el momento en que yo le he entregado mi vida al Señor, en el momento en que yo lo he recibido en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, tengo también una obligación, y mi obligación es conocer la palabra de Dios, conocer el manual que Dios nuestro Elohim nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar la palabra del Señor si no la conozco. El Señor nos dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Ahora, eso es entrar en el secreto de Elohim. Eso es entrar en el secreto de Dios. Es volver al Señor. Es ir y buscarlo a Él en oración. Es clamarle al Señor que nos hable a través de su palabra, que nos ministre, que nos enseñe. Recuerda que el Señor mismo en el Evangelio de Juan dice que más el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cómo nos la enseña? A través de la palabra. ¿Cómo nos la recuerda? A través de la meditación, de aquello que nosotros hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que yo voy, predico el mensaje, llevo el mensaje de la palabra, pero debo regresar a la presencia del Señor en oración para hablar con el Señor, para que el Señor sepa que estamos haciendo su voluntad. Que lo sabe definitivamente, pero esta es una comunión íntima que tú y yo debemos tener con Adonai, con nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener una comunión íntima con Él, hablar con Él en oración, llevar nuestras necesidades, llevar nuestros triunfos, llevar todo lo que tenemos a la presencia del Señor, y pedirle al Señor que Él, a través de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos ilumine su palabra, nos enseñe su palabra y nos la recuerde. Por eso nosotros tenemos que entrar en un lugar desierto, en un lugar donde nadie te esté incomodando, donde nadie te distraiga. Muchas veces nosotros necesitamos un lugar allí escondido, donde podemos estar en la presencia del Señor, orando, clamando, suplicando, meditando en su palabra. Ese es el tiempo que nosotros tenemos de intimidad con Dios. Esto es como
es una relación íntima, es una relación que está allí en el secreto de Dios nuestro Elohim. Por eso el Señor dice que Él toma a sus Elohim, los lleva aparte y les allí en la ciudad de Bethsaida. Entonces, número uno, el Señor nos toma y nos lleva aparte, una vez que hemos regresado de nuestro ministerio. Una vez que nosotros hemos estado llevando el mensaje, debemos ir también tener un tiempo aparte con el Señor. Esto es lo que nosotros llamamos entonces Yehidus, que es aparte. Ahora, el punto B que quiero tocar en esta tarde, en esta noche, es Malhut Hashem y Refuah. Malhut Hashem y Refuah. Hemos hablado que el Malhut Hashem es el reino de Dios y sanidad. Aquí es interesante, versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es interesante que número uno, el Señor nos llamó aparte, hemos tenido un tiempo con Él, pero el Señor no solamente nos dedica tiempo a nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus redimidos que por su sangre, Él nos dedica un tiempo. Nosotros, cuando nosotros vamos a Él, hablamos con Él, meditamos con Él, ya aprendemos de Él, Él nos dedica el tiempo, pero no solamente el tiempo del Señor es para sus eslijim, no es solamente para sus discípulos, el tiempo del Señor es para toda la humanidad. El tiempo del Señor, el Señor dice su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces aquí es interesante, dice que cuando la gente, la multitud, el pueblo, la gente que rodeaba la ciudad de Bethsaida supo que el Señor estaba allí, le sigue, lo busca. Es importante cuando nosotros predicamos el mensaje al Besús de Jajeulá del Malhut Hashem, el evangelio del reino de Dios, entonces que la gente lo sepa, que la gente sepa que el Señor está allí, y allí esta gente cuando escucha el mensaje va a ir a buscar la presencia de el maestro, la presencia de Hamashiach. Y aquí dice que lo siguieron. ¿Y qué hace Hamashiach? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo rechazó? No. ¿Se apartó solamente con sus 12? No. Él lo recibe. Es una multitud. La gente, mira, la gente viene, la multitud viene a escuchar al Señor y el Señor lo recibe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi alma tiene hambre y sed de Dios. La multitud tenía hambre y sed de Dios, sed de Elohim. Ellos no encontraban una respuesta en los religiosos de la época. Ellos no encontraban una respuesta en los grandes pensadores y los grandes maestros de la palabra de Dios. Habían grandes maestros, habían personas, los rabinos que conocían la palabra, los sacerdotes estaban allí, los intérpretes de la ley, los escribas, muchísima gente estaba allí que conocía la palabra, pero esa palabra que ellos predicaban era una palabra que carecía de autoridad. ¿Por qué carecía de autoridad? Porque no la predicaban, no la conocían, no la entendían. Pero nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, dice la palabra, que predicaba la palabra con autoridad y no como los escribas. De tal manera que esta hambre y sed de Dios que tenía el pueblo, que no la encontró en los religiosos, la encontraba en Hamashiach, la encontraba en el Señor, y ellos fueron y buscaron al Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor fue y les habló del reino de Dios, del Malhut Hashem. Les habló de ese reino de Dios, les habló de la gloria de Dios, les habló del amor de Dios, les dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Este es el mensaje del Malchut Hashem. Este es el mensaje del reino de Dios, que Dios quiere que tú conozcas, que Dios quiere que tú puedas palpar, que puedas saborear, que puedas saber que no todo está perdido. Hay personas que pueden decir en este momento: mi vida no vale nada, mi vida es un desastre, mi vida está totalmente acabada y no encuentro esperanza. Quiero decirte que hay esperanza, que Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, ha venido al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para llamarle a ser hecho hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros por naturaleza somos hijos del diablo. Hemos entregado nuestra vida a Satanás cuando estamos alejados de Dios, pero cuando conocemos a Jesús de Nazaret, cuando nos conocemos al Cristo de la gloria, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, y le entregamos nuestra vida, pasamos de ser hijos del diablo a ser hechos hijos de Dios por adopción, por amor, por misericordia inmerecida. Ahora, aquí él les hablaba del reino de Dios y sanaba. Y él sigue sanando a los que necesitaban. Él sana a los que necesitan ser curados. Él vino a traer refuá, él vino a traer sanidad, él vino a darle sanidad a los enfermos, a aquellas personas no solamente que están enfermas del alma, porque la enfermedad del alma es algo que es intrínseco en el ser humano. Estamos enfermos del alma cuando estamos alejados de Dios, pero no solamente el Señor te da sanidad del alma, el Señor quiere darnos también sanidad física, sanidad a nuestro cuerpo. Cuando tenemos enfermedades que aparentemente son incurables, que nadie las puede curar, una lepra, un cáncer, un SIDA, el Señor tiene poder para sanar. Él daba sanidad a los que necesitaban ser curados. Y quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Recuerda que cuando hablamos de Jesucristo y de Yahshua HaMashiach, hablamos de la misma persona. Los mesiánicos y los pseudo mesiánicos le pueden llamar Yahshua HaMashiach, y los cristianos llamamos Jesucristo, pero es el mismo, el que murió en la cruz. Los mesiánicos le dicen Yahshua, sobre todo aquellos que son judíos, porque es en el lenguaje que ellos han recibido el mensaje del evangelio. Pero nosotros que lo recibimos y lo conocemos como Jesucristo, recuerda, es el mismo. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, a hablarte del reino de Dios, a traernos el reino de Dios a la tierra y a dar sanidad del alma y del espíritu, y una sanidad física, porque el Señor es nuestro sanador. Ahora, entonces, vamos tocando estos puntos, Yehidus, que el Señor los llama aparte, para que tengamos un tiempo de intimidad con el Señor. El Señor viene a las multitudes, va a la gente, los recibe, él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y viene, nos recibe y nos da sanidad. Si tú no has venido al Señor, quiero decirte una cosa: Él está extendiendo sus brazos para ti, para que tú vengas a Él, para darte el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere venir a dártela a tu corazón y darte sanidad a tu alma, a tu espíritu y a tu cuerpo. El punto C que quiero tocar en esta tarde es Esneyim Azar. Esneyim Azar, que significa 12. Aquí hay algo interesante, versículo 12 del capítulo 9 de Lucas, dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los
12, los Esneyim le dijeron, Esneyim Azar le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué haya pasado? El Señor Jesús, Revémele Adonai Yahshua Mashiach, recuerda, toma a estos 12, a estos Esneyim Azar, y los lleva aparte, allí los pone, que decimos Yehidú, los lleva aparte. ¿A dónde los llevó? A un lugar desierto, a un lugar que estaba solo, a un lugar que estaba despoblado, a un lugar cerca a la ciudad de Betsaida. Y allí, cuando él está aparte con sus discípulos, vienen la gente, viene la multitud para escuchar el mensaje del Malchut Hashem, del reino de Dios. El Señor les predica y el Señor da sanidad a todos aquellos que están buscando de la presencia del Señor. De tal manera que es una gran multitud, es una multitud muy grande. Allí quizás el Señor está en el monte, la multitud está alrededor de él escuchando el mensaje de la palabra, el mensaje del Malchut Hashem. Y cuando ellos están allí, entonces empieza a declinar el día, empieza a atardecer, ya viene la noche, ya el sol se está ocultando y los discípulos, los Esneyim, ellos se preocupan, los Esneyim Azar se preocupan porque dicen, bueno, la noche va a caer, nos va a coger la noche aquí en este lugar que está desierto y no van a tener dónde quedarse, no van a tener dónde alojarse, y no solamente no van a tener dónde alojarse, sino que no van a tener alimento para satisfacer su cuerpo. Entonces ellos le dicen, el día comenzaba a declinar y acercándose los Esneyim Azar le dijeron, despide a la gente que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque estamos en un lugar desierto. Estaban preocupados, sí, claro, nosotros tenemos que preocuparnos por el pueblo, nosotros tenemos que preocuparnos por las necesidades de las personas que nos rodean. Ellos estaban muy preocupados. Dicen, Señor, el mensaje es precioso, el mensaje es bueno, el mensaje, Señor, es una bendición, tú estás haciendo grandes cosas, estás consolando el corazón de este pueblo, estás dando sanidad a esos cuerpos, Señor, pero el tiempo ha pasado, ya está declinando el día. Yo no sé hasta qué punto los Esneyim Azar estaban preocupados por el pueblo, o estaban preocupados por ellos mismos. Estaban quizás preocupados diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros también, ya se está haciendo tarde. A veces nos pasa eso cuando vamos a la congregación, cuando vamos a la presencia del Señor. A veces nos parece que los mensajes se alargan demasiado. A veces nos parece que el servicio es demasiado largo, que debería ser más corto, que no deberíamos dedicarle tanto tiempo, y queremos, despídenos, gloria a Dios, pastor, ya llegó el momento, ya se está oscureciendo, nos tenemos que ir. Y a veces nos preocupamos más por nosotros que por la multitud, que por el pueblo. El pueblo estaba allí estaba recibiendo la gloria de Dios, estaban siendo bendecidos, estaban gozándose, y entonces estos vienen y le dicen que los despida. Y ya entonces, ¿cuál es la respuesta de Hamashiach? ¿Cuál es la respuesta que el Señor les da a los Esneyim? Les dice, aquí el Señor le dice en el versículo 13, dice, Él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces los discípulos eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, a sus talmidim, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Es interesante el título de esta meditación en esta noche es Hames Kikrot
y dagin shenayim, 5 tortas y 2 pescados. ¿Qué es lo que dice el Señor? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Denle comida a la multitud. Y ellos dicen, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida? El Señor dice, denle ogel, denle comida. Entonces aquí vemos que ellos dicen, Señor, es verdad, tú estás diciendo que debemos de comer, pero nosotros no tenemos sino Hamesh Kikrot y Dagin Shenayim, que son 5 tortas y 2 pescados. No tenemos sino 5 tortas y 2 pescados, o 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Es imposible, esto es para nosotros, Señor. Es el alimento que tenemos para nosotros, a no ser que nosotros vayamos y compremos pan para esta multitud. Y dice la Biblia que eran aproximadamente 5,000 personas. Yo no sé hasta qué punto, de pronto los discípulos dijeron, bueno, vamos a tener que tomar las ofrendas que hemos recibido, lo que tiene Judas allá en la bolsa, sacar el dinero que tenemos para nuestro sustento y vamos a ir a darle de comer. Pero el Señor es precioso cuando dicen, denle ustedes de comer. No se preocupen, ustedes no se preocupen por la multitud, porque está ya atardeciendo. No se preocupen por que el tiempo se está acabando. Ustedes preocúpense por darles de comer. Recuerda que el Señor dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es la que nos da nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, el Señor quiere que nosotros nos apartemos. El Señor quiere que nosotros escuchemos su palabra. El Señor quiere que nosotros tengamos un tiempo con Él. Pero también el Señor quiere que nosotros hablemos del reino de Dios, del Malkut Hashem, y que llevemos sanidad para el pueblo. También quiero decirte, el Señor nos apartó, el Señor nos ha llamado. Aquí habla de 12, el Señor escogió 12 para que le representaran como columnas. No voy a hablar ahorita sobre esto, pero quiero decirte una cosa. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Nos hemos apartado, hemos buscado la presencia del Señor. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos aparte, nos hemos apartado, hemos salido del mundo, hemos buscado la presencia del Señor, o todavía estamos por allí como ovejas sin pastor, buscando la bendición lejos de la presencia de Dios. Permíteme decirte en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que el Señor nos ha llamado para darnos bendición, nos ha llamado para darnos salvación, nos ha llamado para darnos sanidad y nos ha llamado para hablarnos del reino de Dios. La pregunta es, ¿estás tú en la presencia del Señor? ¿Le has buscado, le has entregado tu vida, has escuchado el mensaje de la palabra del Señor, del Malkut Hashem, del reino de Dios? ¿Le has entregado tu vida, le has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que ese es el momento para hacerlo, el día aceptable, la hora de salvación. Quizás mañana no venga para ti, quizás mañana no exista, quizás esta noche vengan a pedir tu vida, a pedir tu alma, y a dónde piensas pasar la eternidad. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida al Señor. Haz una oración de fe en esta noche. Yo te voy a invitar a que le entregues tu vida al Señor. Si aún no lo has hecho, simplemente es una oración como la que te voy a proponer. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu vida. Ahora solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de acabar este tiempo, como lo hago normalmente. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Adonai Yeshua HaMashiach, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de una iglesia en tu ciudad, házmelo saber, que con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta el próximo tiempo que volvamos a tu programa, Una Palabra de Eficaz, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.